Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Este fin de semana tuvimos, un fin de semana revolucionado en materia de gabinete. Renunciaron el ministro de Trabajo, Moroni, de quien, vamos a hablar más tarde en la columna de Sergio Rodríguez, que ya venía anunciando hace rato que estaba para renunciar. También renunció Eli Gómez Alcorta con serias diferencias o manifestando serias diferencias respecto de lo que sucedió con el desalojo de los mapuches en el sur. Y también renunció Juanchi Zabaleta, argumentando que era hora de volver al Pago Chico, volver a ocuparse de su municipio y que era una etapa, agotada o cumplida, ¿sí? Y quiero que repasemos un poquito lo que fue, hasta ahora, lo que han sido todos los cambios de gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que en principio todos o casi todos los que integraban el gabinete eran o son de su equipo, por ahí con alguna excepción con Guado de Pedro, que es de los pocos que siguen. En celeste vemos, los que aún siguen, y en naranja está Cafiero, que cambió, dejó de ser jefe de gabinete para ir a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y todos estos que se ven acá, por ahí con alguna excepción, Arroyo que pasó a ser diputado, en su gran mayoría fueron renunciando o fueron desplazados, como fue el caso de Felipe Solá. Ahora, ¿qué es lo que queda como reflexión? Lo peor que se puede hacer durante el gobierno de Alberto es ser albertista, ¿sí? Todos los que integraron su gabinete originalmente eran, si se quiere, de su equipo. Con alguna excepción no venían del kirchnerismo duro. Por ahí hoy algunos destacan que, en los cambios cambiaron 2 hombres y una mujer por 3 mujeres y se intenta destacar como positivo, que esta placa que estaba plagada de hombres pasa a ser un poco más compartida cuando, si lo pensamos, nuestra ley electoral dispone que haya paridad de género y entonces también sería lógico que en un rango ministerial tengamos paridad que, por lo menos en lo que fue la composición original, claramente no se veía representada. ¿Quiénes sobreviven? Guado de Pedro, ¿sí? Cato Pois, Cabandiel Amens, que es el único que por ahí podríamos decir, de la mano de lo que fueron los planes para fomentar el turismo, los programas para fomentar el turismo, el famoso previaje, podríamos decir que ha hecho una buena gestión, o por lo menos que ha hecho algo que se destacó durante esta gestión. Tristán Bauer directamente vuela por debajo de la línea de flotación. Ahora, si pasamos a ver quiénes son las nuevas ministras, hoy por la mañana escuchaba una entrevista a Kelly Olmos donde decía que uno de sus principales objetivos, o lo que le pidió Alberto, es que se ocupe de que el salario, mantenga el poder adquisitivo. Una de las grandes, si se quiere, déficits de este gobierno es que venían justamente a llenar la heladera, a que podamos comer asado los fines de semana, y más allá de que no se puede dejar de ver la consecuencia negativa en lo económico que tuvo la pandemia, ni tampoco se puede soslayar que la guerra o mejor dicho, la ocupación de Rusia en Ucrania genera inflación, lo genera a nivel mundial. Entonces también
Hay que reconocer que eso golpea nuestra economía, pero a casi 3 años de gestión, bueno, el poder adquisitivo en términos generales se sigue viendo cada vez más deteriorado. Entonces, veremos si Kelly Olmos puede lograr por lo menos su primer cometido, ¿sí? Ayelen Massina va a género. Veamos qué es lo que puede lograr desde el ministerio. La verdad es que más allá del grado ministerial que ha tenido género, no se vislumbran, ¿sí?, grandes, si se quiere, conquistas sociales en este aspecto. Y finalmente tenemos a Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, que va a Ministerio de Desarrollo. Por ahí es, si se quiere, de las tres la que tiene más visibilidad. La hemos visto como candidata a Intendenta de La Plata, la hemos visto también como candidata a senadora. Es alguien muy visible en los medios y que ha ocupado cargos ejecutivos, por lo tanto, bueno, es probable que una vez que ocupe su asiento empiece a tomar medidas. Si pasamos, por favor, a la placa siguiente, acá vemos, bueno, un poco el descargo que hacía Zabaleta. Sabemos que, a diferencia de lo que fue la gestión de Daniel Arroyo, él no contaba con, si se quiere, el visto bueno de los movimientos sociales. Arroyo tenía una excelente relación con los movimientos sociales, no así la gestión de Zabaleta. Veremos ahora cómo le va a Tolosa Paz, pero en cierta medida él lo que manifestaba es, bueno, mientras el mundo atravesaba la pandemia y Argentina navegaba una brutal crisis económica provocada por el anterior gobierno, asumí con compromiso la convocatoria de Alberto y Cristina para hacerme cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Me lo demandaba la patria y la patria siempre está primero. Siempre primero y siempre por encima de cualquier otra cosa. A mis vecinos y vecinas de Hurlingham les dije que me iba a gestionar, resolver y trabajar día y noche para llevarles soluciones a los argentinos que peor la estaban pasando. Se necesitó del acompañamiento del Estado en cada uno de los rincones del país y nosotros lo llevamos. También les dije que volvía y es tiempo de cumplir. Bueno, de alguna manera acá da una explicación de por qué estaría cerrando él este ciclo. En principio no se ve que los cambios a nivel ministerial vayan a generar grandes cambios en la gestión. Es un poco, bueno, como se suele decir, los ministros son fusibles y han hecho de fusibles para seguir aguantando un poco más, ¿sí? Ahora, si les parece, los invito a ver el primer informe y así comienza Encuentro Informativo. Se mencionan muchos. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, a la primera que se le ofreció el cargo, que Alberto Fernández le pidió si puede hacerse cargo, es Victoria Tolosa Paz, la diputada que fue cabeza de lista, recordemos, el año pasado en las elecciones legislativas, que ya estuvo siendo parte del Ministerio de Desarrollo Social. Simplemente está confirmado. La palabra oficial fue la del presidente. Arranca una nueva etapa a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Gracias por el tiempo y, por supuesto, esperemos a la jura. Todavía tengo que... Simplemente eso. Gracias, lo respeto muchísimo. 3 mujeres. Es una gran noticia para esta nueva etapa. Gracias. Ahora, esto denota nuevamente que hay diferencias ideológicas profundas en la alianza gobernante, sobre todo el caso de Gómez Alcorta, que se va con un portazo por cuestiones ideológicas. Parecería que las diferencias ahora, por conveniencia, me parece, por necesidad, se corren del área económica y la pelea, la pulseada se plantea en otra área.
La renuncia de Zabaleta marca el fracaso no del ministro, sino del conjunto de la política económica y social del gobierno nacional. Un nuevo ministro que vuelve a presentar su renuncia ante el fracaso de su política social, que significó el cierre de los programas sociales en el medio del crecimiento, por ejemplo, de la indigencia en el último periodo de más de 200.000 personas, lo cual quiere decir que ha fracasado la política de asistencia social. También esto está relacionado con la falta de desarrollo económico y con las posibilidades de un trabajo genuino y un trabajo bien remunerado, que es lo que no está ocurriendo en la Argentina. Estamos ahora con Mónica Zule, titular del movimiento Teresa Vive. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Cómo ves los cambios en el gabinete? Principalmente me interesa tu opinión sobre desarrollo, ¿no? Sí, yo creo que, primero qué casualidad, ¿no? Encuentro feminista, 3 mujeres que supuestamente van a cumplir 3 roles muy importantes, porque independientemente que trabajo y desarrollo son fundamentales, el Ministerio de la Mujer para las mujeres y para la disidencia también es importante. Sí. El problema en qué los une, yo creo que es un cambio, digo, si uno empieza a ver, ¿no?, a partir de todos estos cambios, de por qué vuelve Zabaleta a Hurlingham, porque estos cambios en este momento de mostrar caras distintas, y a mí se me cruza el 2023. Sí, bueno, eso no cabe duda. A ver, la El vuelta de 2023. Zabaleta a Hurlingham es para volver a Es cuidar volver a el pago, pelear, eso claro. no cabe duda. Entonces, Zabaleta, las últimas reuniones que tuvimos, digo porque todo tiene que seguir un rumbo, por más que sean figuras distintas, Sí. la definición es el plan económico, que ya se discutió en economía, Sí. el cual Massa nunca nos dio una reunión, se la venimos pidiendo siempre, y es el que determina el programa, el plan económico y los presupuestos que van a cada ministerio. O sea, yo pensaba, ¿no? Todos los APAs va a ir. Sí. Hoy se van a reunir, nosotros tenemos ahora una reunión el jueves, ¿no? Hoy. ¿Qué vamos a discutir? Los alimentos que no llegan o que llegan mal. Vamos a discutir la situación económica, que se gana menos que la indigencia, y eso también tiene que ver trabajo, porque es el Consejo del Salario. Sí. Todos esos temas son tan profundos que impactan directamente sobre el plan económico que tiene el gobierno. No va alejado. O sea, la figura, Sí. o las figuritas, ponele, ¿no?, sin desmerecer a las ministras, son un cambio de perfiles o de imágenes, pero se van a animar, Olmos, para decirle, bueno, acá hay que discutir un Bueno, salario. se arranca con una parada difícil porque lo primero que tiene que hacer es sentarse con camioneros a negociar la paritaria. Totalmente. Que, bueno, yo justamente le escuchaba y tiene claro la necesidad de rediscutir el salario en este proceso inflacionario. Ahora, bueno, de tener a veces las cosas claras cuando uno opina observando una realidad es una cosa, y de ahí a poder realizar algo cuando asume las funciones hay un gran trecho. Porque existe algo que se llama definiciones políticas económicas que las tomaron. Ya las tomaron, ya fue más a Estados Unidos a decirle vamos a cumplir con todo el ajuste, vamos a cumplir con los pagos de la deuda, y eso es el límite que tienen todos los ministerios, para después recibir la plata que tienen que recibir para cumplir la demanda. Sí. Sirve de algo porque digo, ya a esta altura lleva 2 meses largos para 3 y el dólar más o menos se ha quedado quieto, cosa que hace rato no veíamos. ¿Pensás que es un buen inicio lograr aquietar el dólar, o en definitiva, si la inflación sigue al mismo ritmo, no cambia nada? La inflación sigue al mismo ritmo. Ahora leí una nota que salió sobre alimentos que piensan que en este mes va a haber un 6,2, 6,7% de inflación. Sí. Y eso liquida cualquier discusión salarial. O sea, estamos mal. O sea, sí, bárbaro, que el dólar no siga subiendo, que lo mantengan en el nivel que está, ¿no? Porque es terrible en el nivel que está.
Por supuesto, la economía empieza a mantenerse. El problema es la inflación que existe, que te carcome todos los salarios, porque los salarios, como decía, van en una tortuga y la inflación va en un jet. No, Sí. es una cosa o en un Ferrari, ponele, ¿no? Entonces Bueno, no la alcanzamos el general nunca. decía que la inflación sube en ascensor y los salarios siguen por la escalera, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, esa diferencia es la que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. Entre los ¿Cómo trabajadores... se vive en el barrio esto que mes a mes, por ejemplo, yo veía el índice del azúcar, creo que aumentó por encima del 200%. 200%, la leche más de también 200%, pero fíjate, azúcar, leche, aceite. ¿Qué hacen? ¿Reemplazan el azúcar? No. No, ¿Cómo hacen? no se toma. Se toma puro, amargo, digamos. Ujú. Cuando no puedes tener azúcar, porque tampoco te llega por el ministerio, y es uno de los alimentos básicos que tendría que llegar. Del ministerio te mandan azúcar, aceite, harina. O sea, muy pocos, son 7 productos y a veces no son los que te arman una ingesta. Diaria, un plato para que pueda comer la gente. ¿Cuánto es lo que llega, por ejemplo, no sé, a un comedor al mes del ministerio? Depende, el comedor depende de las familias. Depende Bien. de eso, el bolsón que te mandan para poder comer. ¿Alguno Y que el se te ocurra cuántos les da de comer y qué les No, llega? y el bolsón, por ejemplo, vos calculale que son 7 productos. Si te mandan una cantidad de kilos y no por la familia como están mandando ahora, Sí, pues si por familia te mandan 7 productos, que es un bolsoncito mensual. sí. 7 productos. Y te estoy hablando de dulce de batata, de dulce de membrillo, de maíz para hacer pisingallo, para hacer pochoclo. Eso era una de las cosas que reclamaba Beligoni cuando comía los pochoclos en cámara. Claro, es lo que nosotros hicimos también la muestra de la cantidad de pochoclo que recibimos, que supuestamente las nutricionistas. Está bárbaro porque nutre, pero el problema es que para aprender a que nutra tenés que tener los demás alimentos o los demás mercaderías para poder hacer lo que nutra, porque en el barrio te ponía un poquito de aceite o lo pones sin aceite y lo comés así nomás. Y eso no es nutritivo. Después te mandan... No, claramente, lo que alguna vez decía Arroyo, ¿no? Que había que rediscutir, bueno, qué era lo que había que poner en la canasta básica o qué era lo que había que poner en el alimento que mandaban de desarrollo, Totalmente. porque en definitiva no era realmente alimento. Una cosa es llenarse la panza y otra cosa es alimentarse de verdad. Claro, porque vos tenés carbohidratos centralmente. Si te mandan arroz o te mandan fideo, te mandan algo de puré de tomate, te mandan pisingallo, te mandan dulce de batata, y alguito de leche a veces. 7 productos. Y eso es para todo el mes. Si vos lo repartís por familia, como a nosotros nos llegó la primera partida el otro día a Chaco, Sí. no llegó a todas las familias. Dualde con las manzaneras mandaba leche, huevo, ¿no? Digo, esas Sí, cosas eran hace otras mucho que se cosas. cortaron. Hace mucho que se... Por ejemplo, en Cava es otra cosa distinta, ¿eh? Sí. Porque los comedores llega comida todos los días, fresca para que hagamos en los comedores. Es otra impronta. En Nación y Conurbano no te llega nunca. Vos sabés que cuando estaba en el gobierno todavía Cristina, Sí. llegaban unas latas de Cornebef y algunas latas de albóndiga que ayudaban un montón. Sí, Y en ese tiempo recibíamos 21 productos. claro. Era mucho, que es el compromiso que hizo Zabaleta y que no Sí. se cumplió. Y que no se cumplió. ¿Cómo podemos o cómo crees que se podría combatir a los formadores de precio o de alguna manera morigerar esta alza permanente? Existen leyes, no las aplican. Existen leyes que vienen de los años 40. El propio peronismo la hizo. La ley de desabastecimiento, las propias sanciones que tendrían que hacer. O sea, ellos lamentablemente la definición de a dónde va la plata y a qué sectores benefician son los que se llevan las cosas de los recursos naturales nuestros. O sea, favorecen un dólar soja 200 a los exportadores de granos, Sí. al campo, que son los que venden nuestra materia prima y los que tampoco permiten que se produzca acá y que quede para la industria nacional o que quede para la producción nacional como existían hasta los años 70, que el 80% quedaba para el uso nacional y el 20% se exportaba. Eso no pasa en la Argentina hoy. Sin embargo, esos sectores son favorecidos por las políticas de masa. Y aparte les tratás de poner algún freno en ese sentido y te venden internamente al mismo valor que exportan. Totalmente, porque cuando Lo cual es un viene al disparate. valor dólar, Sí. porque ellos no van a perder.
O sea, el valor dólar, a nosotros tenemos un salario en peso, pero una economía que es dolarizada. Y es muy difícil eso. Cuando vos vas a los supermercados, vos decís, bueno, hoy ahí yo me reía porque a veces hay cartelitos que te ponen en los negocios. Compre hoy que es más barato que mañana. Y es así, porque todo te aumenta, pero el salario no. O sea, vos tenés una cantidad de plata que cobras por mes, pero el salario no te aumenta. Sí, ya estamos como en la época de Alfonsín, que la plata quemaba porque había que ir y convertirla en productos lo más rápido posible. Totalmente. Si no, totalmente. Una hiperinflación que se tapa. Porque por eso el tema salarial es tan preocupante y que, o sea, el potenciar trabajo es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Sí. El mínimo vital y móvil es el salario de los jubilados. A partir de ahí son los salarios de indigencia. El potenciar es la mitad de la indigencia. O sea, es la mitad de lo que cobra el salario de indigencia. Los jubilados que trabajaron toda la vida cobran un salario de indigencia porque no les pagan el 82% móvil que deberían pagarle por haber trabajado toda la vida y aportado. Hay muchos trabajadores que están bajo la canasta pobre, que es más de 170.000 pesos para no caer. Sí, hoy se trabaja para ser pobre. Claro, hoy se trabaja para no tener la posibilidad de vivir bien. O sea, vos tenés el plurimpleo, que es lo que necesitas como mínimo para poder comer, alquilar, los alquileres por las nubes, los tarifazos que vienen de luz, de gas, ¿cómo se sostienen? Si el salario, entonces, gran tarea que tiene la ministra, ya que se calzó el traje de defender el salario y el trabajo, el salario va a estar difícil porque tenemos que discutir otro plan económico. Si en realidad tiene que convocar, ¿yo qué creo que tendría que hacer? Convocar al Consejo del Salario, porque de ahí también se disparan las paritarias, discutir con todos el aumento como mínimo del salario mínimo vital y móvil, que sea llegando a una canasta básica para que puedan los jubilados y el resto de la sociedad tener, y a partir de ahí discutir las paritarias. ¿Eso es posible en esta Argentina, donde estamos entregando todo al Fondo Monetario? Yo lo veo difícil. Por eso si vos querés hacer esto, tenés que romper con esto. Y son parte del Partido Justicialista. Olmos viene del menomismo. El menomismo fue la historia negra nuestra, donde se cerraron. Yo perdí mi trabajo estable, registrado, en la época de Menem. Todos los movimientos sociales empezamos a surgir también en la época del menemismo, cuando fuimos desplazados de nuestro trabajo con la flexibilización laboral. O sea, es una trágica historia la de los 90 para los trabajadores. Entonces, esta señora que viene también es parte representativa, por su edad también, de una historia nefasta, no solamente la de los militares, sino la de Menem. Sí. Mónica, muchísimas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre la violencia en el fútbol, la brutal represión en el partido suspendido entre Boca y Gimnasia. Tercero de la derecha, tercer policía de la derecha. Pasa la valla 1, carga. Tac. No, increíble. No, ponela de vuelta. La tenés que... Mirá, lo tenés. Pasa, lo mide. Lo mide. Ahí me confirman, María Luis Larre caló con el uruguayo Rivero en la zona de la Ingle. Pero aparte, perdóname, a mí no me gustan las malas palabras. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Mirá cómo salta la... Mirá. Tac, y le da. Palco no tenés que estar. Tenías que estar acá abajo, pidiendo que no nos caguen con gases lacrimógenos ni a tiros. ¿Quisiste vender entradas? ¿A quién le quisieron vender? Hay publicaciones en la página oficial. ¿Se vendieron entradas para qué? Entonces sí, 3.000 entradas, no se podía vender ninguna. No tenés cara, Gabriel. Tenés que adelantar las elecciones y andarte. Ahí empieza. ¡Toda la 22! La 22 es la barra de barra. ¿Ves la criatura ahí tapándose la boca, corriendo? Sí. Ahí le pegaron el balazo. Mirá, por el tema de eso lo del gas. Mirá. Ahí empieza la Mirá. Fíjate la gente que... Mirá, ahí empiezan los enfrentamientos. Y ahí es donde la policía empieza a, de alguna manera, reprimir. Ahí empiezan los tiros. Ahí empiezan los tiros. Tremendo, chicos. Tremendo la zozobra que se vivió
Probablemente fallecida, ahí lo vemos, este es César Regueiro. También confirmamos la información preliminar que hace unos instantes nada más daba Nico Wiñaski, porque estamos hablando de un empleado municipal, un trabajador de la Municipalidad de La Plata, 57 años, César, conocido como Lolo en el club. A primera vista, el problema que suscitó fue lo que dije recién. Ven en la entrada de más y después nadie se hace cargo. La gente quiere entrar y empieza los problemas. Problemas que la policía no debería por qué hacerse cargo, porque, y esto no quiere decir que me saque la responsabilidad de encima, que son dos cosas distintas, pero me parece un buen momento para discutirlo. No puede ser que los clubes vendan entrada de más y después que se haga cargo del que sea. Así que estas son las cosas que tienen que terminar de una vez y para siempre en el fútbol. Me acompaña Guillermo Kane, diputado provincial del Partido Obrero. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Ahí lo escuchábamos a Bernie. Bueno, todos se tiran la pelota, nadie se hace cargo de qué es lo que sucedió. Bueno, pero en Bernie es una constante defender los operativos de la policía bonaerense en cualquier circunstancia, ¿no? Sí. Este año nosotros presentamos de vuelta pedidos de informe, hemos presentado interpelaciones. Por ejemplo, un hecho como un joven en la localidad de Moreno, Tomás Kruger, que fue abatido con 11 disparos por no frenar, según decían los efectivos, en un control vehicular. Y sí. Sergio Berni decía, está bien, están actuando correctamente la policía. Lo mismo con Facundo Castro, lo mismo con la represión a los familiares de un joven muerto en una comisaría en Miramar a principio de año. O sea, vemos un permiso y un visto bueno a un accionar muy violento de la policía bonaerense, cuando realmente lo que vimos el otro día en La Plata, en el partido de Gimnasia, es condenable, ¿no? Es una acción contra todo el público, muy violenta, que terminó con la vida de César Regueiro. Creo que la reacción fue hacerse cargo de ese accionar y defender el operativo policial. Sí. Recordemos, esto se origina por la sobreventa de las entradas. Aparentemente fue así. Queremos que se investigue. Pero no fue como en otras situaciones que uno dice, bueno, la violencia en el fútbol, las barras bravas, sino bueno, una situación que aparentemente había que ordenar, y la manera de ordenar que eligió el operativo policial fue una represión a mansalva que terminó con la vida. Hemos escuchado al hermano de César que clarificó que no es que es alguien que en la mitad de una situación le agarró un infarto, sino que tuvo balas de goma, tuvo palazos, y que cuando lo estaban tratando de resucitar se seguían tirando gases lacrimógenos a la zona. Entonces, bueno, la muerte de César Regueiro es un resultado directo. Por esto nosotros insistimos, Sergio Berni se tiene que ir. Hay mucho recambio de ministros estos días, se puede hablar de qué interpretación hacemos de eso, pero parece que para Axel Kicillof, pero los ministros que intocable. van cambiando son a nivel nacional. En la provincia no bueno, se pero es el frente de todos, ¿no? Ahí yo creo que sí. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner deben tener mucho que decir sobre qué hacer con la policía bonaerense, qué hacer con la provincia de Buenos Aires. Son los dirigentes del frente de todos, y hay una decisión de mantener a Sergio Berni, que es un elemento que hace campaña abiertamente derechista, constantemente. Desde la izquierda siempre vienen, desde el 2020 hasta acá, creo que vienen pidiendo justamente la renuncia de Berni por esto que vos decís, ¿no? Que siempre parece ser, digamos, el que está más a la derecha dentro del frente de todos, sin lugar a dudas, ¿no? No, está bien, pero nosotros no es por un problema de un preconcepto ideológico. Falleció Facundo Castro y la policía, en vez de ayudar como institución, más allá de los que hayan estado en esa comisaría, a aclarar la situación, se hostigó a la familia, como se hizo con los familiares de Maldonado bajo el macrismo. Sergio Berni grabó spots donde se jactaba de cuánta gente sin vivienda él había desalojado durante la pandemia, cuando muchísimas familias no podían pagar los alquileres y se metían a vivir donde podían. Lo de Guernica fue televisado para todo el país, pero como esas hubo cientos de otras ocasiones donde se hicieron desalojos violentos, y Berni se jactaba de eso. Entonces, donde realmente hay una situación social. ¿Qué sentido tiene resolver una situación social con el Código Penal? La realidad es que se hace un operativo un día, pero la gente termina metiéndose en algún terreno a vivir porque no pueden pagar un alquiler,
porque no pueden comprar una casa, mucho menos. Desde el Frente de Izquierda, por ejemplo, tenemos presentada en la legislatura que se declare la emergencia en acceso a la tierra y la vivienda, que sea un impuesto progresivo sobre las viviendas ociosas y los negocios inmobiliarios, y cómo hacemos para urbanizar barrios y construir vivienda. Esto es la solución, no los palazos de Bernie. Sí. Hace rato que se viene hablando del proyecto del impuesto a las viviendas ociosas. ¿En qué situación está eso? No estamos logrando un tratamiento por algo que está pasando en la legislatura, que te quiero contar, que es que todavía no se reunió la Comisión de Vivienda, de Tierra y Acceso al Hábitat, es el nombre formal, más que para constituir autoridades en todo el año. Y ya estamos avanzado octubre. En octubre, claro. Así que bueno, yo soy integrante de la comisión, pero ¿la constitución de autoridades cuándo fue? Bueno, fue muy demorada, ahora no tengo la fecha a mano, por ahí haya sido abril, se me ocurre, porque todo fue muy demorada la Constitución, pero ya si tuvimos esa demora, uno podría decir, arrancamos a trabajar rápidamente. Yo tengo un montón de proyectos presentados ahí sobre situaciones de fábricas recuperadas, de barrios puntuales, los desalojados en Guernica, que el gobierno todavía no cumplió con la entrega de terrenos que planteó en su momento, una resolución especial, y esta emergencia, y la verdad que no sé si es la instrucción directa del gobernador Kicillof, porque una diputada de su fuerza preside la comisión, pero se parece que con este ajuste del FMI no hay ninguna solución para vivienda porque no quieren ni reunirla. Como soy integrante de la comisión, llamo la atención sobre el problema porque si no van a pensar que todos queremos hacernos los osos con lo que está pasando. Ahora, pero el problema de la vivienda es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país. ¿Sí? Absolutamente. El déficit habitacional es de 3,5 millones de habitantes en el país. Y no hay ningún, proyecto que estén tratando en este momento al respecto. Cuando además en la provincia de Buenos Aires es donde más está este problema y además donde más tenés, si se quiere, tierra como para solucionarlo. Porque una cosa, si vos me decís, bueno, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires tenés un ámbito muy acotado en cuanto al espacio físico, entonces se hace más compleja la solución. Y la gente se va metiendo en la tierra. Pasa que sin el aporte del Estado son ocupaciones que no tienen urbanización, no tienen asfalto, no tienen servicios, no tienen escuelas, no tienen acceso a la salud. Vos lo debés conocer, yo lo recorro todos los días y realmente la situación que se está viendo en el segundo, tercer cordón del conurbano y también cada vez más en los barrios periféricos de las ciudades del interior bonaerense son una catástrofe humanitaria. O sea, la gente termina viviendo en algún lado, pero en los terrenos inundables, contaminados y sin acceso a los servicios esenciales. Para ordenar eso es insustituible la mano del Estado. Pero aparte, ¿sabés qué? Daríamos trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos? En vez de cada vez más miseria, te digo, este ministro que se fue, Zabaleta, cuando asumió, las organizaciones de desocupados le llevaron, la unidad piquetera le llevó un planteo. Dijo, hagamos obra pública, construyamos vivienda, generemos 1 millón de puestos de trabajo y es un cambio de situación. Porque después se puede dar discursos de que son malos los planes y es bueno el trabajo, pero hay que generar el empleo. Entonces, claro. Parece que con el ajuste del Fondo Monetario este tipo de planteo no camina. Nosotros volvemos a insistir con esta emergencia en el acceso a la vivienda y a la tierra, porque nos parece esencial darle una salida. Es un problema explosivo. El ministro Larroque, hace unos meses, del gabinete también de Kicillof, dijo que la situación de la provincia es explosiva, pero las medidas que están tomando no son para desactivar la bomba, claro. Sí. Y lo mismo sucede con los mapuches, ¿no? Porque en definitiva la respuesta del Estado y con el agravante de que nosotros justamente tenemos una ley por la cual debería dársele a todos los pueblos originarios lo que se llama el título de propiedad comunitaria, como sí se ha entregado en varias provincias del norte argentino sobre todo. Se les debería entregar el título de propiedad comunitaria y en cambio los sacan a palazos. Así es, tuvimos esta situación absurda, siguen detenidas las mujeres de la comunidad mapuche cuando realmente la idea de presentarlas como criminales peligrosas, que no podría incluso discutirse, hay una causa en contra que muestren por qué estas mujeres son criminales, pero que puedan estar en su comunidad, en sus casas, están apresadas con sus niños, las trajeron primero a Ezeiza, ahora volvieron a Bariloche. Me parece que realmente ha habido un ensañamiento que no corresponde, son presas políticas, exigimos su inmediata liberación, sabemos que hasta en simpatizantes del gobierno el tema ha caído muy mal, bueno, la renuncia de la ministra de la Mujer tuvo aparentemente que ver, por lo menos como desencadenante final, tendrán sus internas, sus crisis, no poder dar respuesta a su rol frente a este
operativo. Y bueno, evidentemente las tierras de la Patagonia son codiciadas por muchos. Sí. Los mapuches son un pueblo ancestral. Desgraciadamente tenemos que decir todos, ¿no?, que nuestro país se ha asentado con operaciones militares que le robaron tierra a muchísimos pueblos, entre ellos el pueblo mapuche, que hay que reconocer que les corresponde el acceso a sus tierras, pero evidentemente los Joe Louis, los Benetton, los intereses del turismo, inmobiliarios, otros intereses, están pesando más que ese derecho, y se está haciendo un operativo con fuerzas nacionales y 2 provincias ensañándose contra ese pueblo. Está muy bueno que lo denunciemos por ahí de para los que no lo tienen tan presente, que Lewis ocupa justamente territorio que no debería poder ocupar, entre ellos el acceso al lago Escondido, que digamos no puede ser ocupado ni vendido, es justamente de acceso público. Así es. Ahí, cuando muchas veces se hace histeria xenofóbica contra los extranjeros, nos llama la atención que por ahí las mismas voces se callan frente a millonarios que vienen y se apropian del espacio público, como lo hace Joe Lewis, como lo hace Benetton también en la Patagonia, y muchos grandes terratenientes, sean nativos o extranjeros, a quienes nuevamente el Estado pone a disposición el aparato represivo contra un reclamo social. Creo que esta eyección de la ministra de la Mujer, del ministro de Trabajo, del ministro también de Desarrollo Social, habla de una crisis del Gobierno Nacional del Frente de Todos, justamente en el lugar de no estar dando una respuesta a los reclamos, y para hacer valer el acuerdo con el FMI, estar recurriendo incluso a la represión, a la persecución. El ministro Moroni, antes de irse, metió una causa penal contra Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato del Neumático, por la lucha que estaban llevando adelante. Finalmente se mostró que no es que los trabajadores del neumático eran inflexibles, que era verdad lo que decían de que había un margen de ganancia extraordinario como para no tirar sus sueldos por debajo de la inflación. Lograron un acuerdo importante, en líneas con lo que venían pidiendo, y el que se tuvo que ir fue Moroni. Entonces, esta crisis en el Frente de Todos, con el tema mapuche, con los desocupados, con los trabajadores y los sindicatos, tiene que ver con los resultados de la política de ajuste que implementa el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y vos pensás que ahora, en el 2023, tenemos 2 cuestiones? Por un lado, el cumplimiento, si se quiere, con las políticas de ajuste impuestas por el FMI, y un año electoral. Claro, hay que ver cómo se procesa. ¿Qué es lo que pensás que nos espera? Digo, ¿va a primar el año electoral para que haya algún alivio en el bolsillo de la gente, o pensás que va a primar el ajuste que, es lo pactado con el FMI? Mira, me parece que con la primavera lo que se vino son un montón de reclamos que no están esperando las elecciones. Y los vimos en los pibes en los colegios, lo vimos en un montón de movilizaciones, paros de médicos, de docentes, lo que hablábamos del neumático, acampes de los desocupados, estos propios reclamos por tierra de los mapuches. Me parece que nadie puede esperar, porque a duras penas se llega a fin de mes, ni te digo al 2023, ¿no? Desde ya que desde la izquierda tenemos que plantarnos como alternativa. Fuimos tercera fuerza nacional, estamos jugando un rol importante en todos estos conflictos que estamos charlando, y hay una crisis muy grande con el seguimiento al peronismo de un montón de trabajadores que por muchos años lo siguieron, pero que si tienen que hacer un balance de si este gobierno cumplió con su promesa de aminorar el empobrecimiento, el ajuste y el endeudamiento del macrismo, no lo hizo. Entonces, nos parece que la izquierda tiene mucho que ofrecer, por eso el Partido Obrero este 29 de octubre hace un acto en la Plaza de Mayo, va a estar Gabriel Solano, Romina del Pla, Eduardo Beliboni del Polo Obrero, Alejandro Crespo del Sindicato del Neumático, y estamos en una largada de una campaña para que el Frente de Izquierda y los Trabajadores ocupe un lugar central en el debate político que hay en el país. Bien, y esperemos que mantengan la unidad que lograron con tanto esfuerzo, porque una de las cosas que siempre se decía de la izquierda era que nunca tenían la capacidad de juntarse. Demostraron que la tienen, y así lograron ocupar ese tercer lugar a nivel nacional. Lógico, no nos conformamos con eso, pero es una base desde la cual lanzar. Hay que sumar mucha gente, hay movimientos de masas que se están haciendo ahora en la calle, llámense sindicatos combativos, trabajadores desocupados, movimiento de mujeres, los jóvenes en los centros de estudiantes. La izquierda tiene que fusionarse con todo eso. Esa es la discusión que venimos dando. Nos parece que hay incluso voceros del Frente de Izquierda que no están jugándose en este sentido, eso es un error. El PTS es el partido de Nicolás del Caño y Miriam Bregman, se apuró
a un lanzamiento de candidatos no vinculado a cómo sumamos a todos esos movimientos de lucha. Tenemos una diferencia, estamos saliendo a discutirla, pero no con un ánimo rupturista, sino que nos parece que el Frente de Izquierda Unida es la base alrededor de la cual, con ese gran movimiento de desocupados independiente, con el activismo sindical, ambiental, de mujeres, juvenil, la izquierda tiene que dar un salto en el 2023. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahora vamos a pasar a un informe sobre la renuncia de Moroni y lo que se viene en trabajo. Mirá. Cambios de gabinete, estamos hablando del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Moroni renuncia por motivos personales. En el caso de Zabaleta se suman el desgaste. Mira, nosotros vendemos por el hecho de que nosotros, aparte de tener promociones, tenemos un descuento que es el supermercado del 20 y la gente aprovecha mucho cuenta DNI. Entonces le sale mucho más barato. Y ahí aprovechan y se lo llevan. Son cosas que por ahí los clientes aprovechan las promociones. Y desgraciadamente, por tercer mes consecutivo, la tasa de inflación va a empezar con 7, probablemente. Y esto indica que el gobierno sigue sin encontrarle el rumbo a un programa que tiene algunos condimentos importantes en materia de ordenamiento fiscal y monetario, pero que todavía no muestra resultados en materia de precios. Mensual tenés azúcar 32%, anual 219%. Recordemos que la inflación anual, si medimos los últimos 12 meses, estamos en el 80 y pico %. Imagínate el azúcar con todo lo que eso conlleva, que no es solo el azúcar que compramos para consumir no solo en nuestros hogares, sino lo que la industria alimenticia usa como azúcar, como sustento. A ver, en el mes 32%, septiembre, 2021-2022, 219%. ¿Ya se enteró del aumento que viene para diciembre? No tengo idea. La verdad, últimamente no miro noticiero porque si no es aumento, es robo, violación, así que la verdad me indigna. Y nada, por ahora... Diciembre sube el bondi, señora, 40%. ¿Otra vez? ¿Qué opinas? La verdad no sé a dónde vamos a ir a parar con todos los políticos que nos roban. Hay que cambiar. Estamos ahora con Sergio Omar Rodríguez, él es abogado laboralista y bueno, quiero hacer justamente con él un análisis sobre este tema, pero antes que nada, una aclaración. El que renunció es Claudio Moroni, por favor, a nuestro colega, el periodista Guillermo Morini, déjenlo tranquilo. Ahora sí, Sergio, ¿cómo estás? Bien, acá andamos analizando todo el fin de semana. La verdad que estuve muy atento a lo que venía pasando en el ministerio. La vez anterior que hablamos justamente estábamos analizando lo que había sucedido con las paritarias del sindicato del neumático y ya venías diciendo, Moroni no va más. En realidad sí, lo que pasa que uno lo venía diciendo planteando una queja, porque la renuncia de Moroni tendría que haberse dado con el cambio de gabinete donde ingresa Massa. Sí. Eso hubiese sido ordenado. La renuncia de Moroni en este momento es un acto de cobardía institucional. Pero, escúchame, querías que se vaya, se fue y ahora... Pero yo tengo que analizar realidades. O sea, lo que yo quiero no se puede anteponer a lo que técnicamente es lo mejor para los trabajadores. Porque si él se quedó sabiendo que tenía que arreglar Sudna y se quedó sabiendo que después venía lo mejor. Que era Camioneros, que iba a ser el que marque la pauta de las demás reaperturas paritarias. Sí, porque en los últimos años Camioneros de alguna manera fue como el norte de las paritarias de todos los demás. Mirá, yo no me comí el verso de que Pablo Moyano ingresó como un catalizador de santidad a solucionar el problema de neumáticos. Lo que pasó con Moyano es que dijo, hay un sindicato que está tomando mayor protagonismo y mayor beligerancia que el sindicato de camioneros. Entonces, ¿qué hizo? Resolvió una cosa para poder él decir, bueno, ahora yo vengo por el 130. Y entonces ahí... Recordemos en cuánto cerró el sindicato del neumático. Neumáticos cerró un 63% que en el acumulado le va a dar un 100% redondo anual en el anualizado. Sí. Camionero
redobla la apuesta y está pidiendo un 130 para cerrar por arriba, 110, 115. Esto es, a ver, uno habla de números. Sí. Y aparte con la amenaza de que dijo, si el paro del sindicato del neumático fue bravo, prepárense para el de camioneros. Por eso te digo, en la propia declaración de Pablo Moyano se ve que él está queriendo recuperar un rol de beligerancia. No te olvides que esto... A ver, uno tiene que analizar políticamente a los actores. No te olvides que hoy el clan Moyano viene muy golpeado por lo que le pasó al padre en Independiente, vamos a decir la verdad. Sí. Están muy asociados a la gestión actual del gobierno. Entonces, hoy Pablo tiene que reforzar su... Es más, sin ir más lejos, ya no está más Facundo en Peajes, pero Peajes tuvo un conflicto que no salió a ningún lado, donde pasábamos era ida y vuelta, peajes abiertos. Entonces hay un montón de conflictos sindicales. Que el de neumáticos haya tomado mayor visibilidad es porque le tuvieron que tomar a un ministro inepto el tercer piso del ministerio para que vayan las cámaras a ver que existía un conflicto que databa de 6 meses. No de un mes, 2 semanas, 6 meses de escalonamiento de conflicto. ¿Por qué 6 meses? Porque el sindicato, te puede gustar o no, cumplió con la ley de asociaciones sindicales y con la ley de negociaciones colectivas. ¿Cuáles fueron las fallas que tuvo Moroni en su gestión? Más allá de que obviamente un conflicto que se extiende de 6 meses, bueno, es difícil de explicar. Mira, técnicamente al inicio, en el 2019, arrancó bien. Él arrancó con la duplicación indemnizatoria tratando de compensar la pérdida de valor adquisitivo que había tenido nuestra moneda por los 4 años nefastos del macrismo, pone la duplicación indemnizatoria, que es el decreto 34 del 19, que a la fecha ya no está vigente. Y después, ¿qué pasó? Eso le sirvió de parangón, de parate, de los despidos masivos que hubo en todo el mundo y que acá no los hubo, y hay que reconocerlo, por el tema de la pandemia, porque al estar duplicada la indemnización, no tomaron la decisión automáticamente. A ver, espera, depende cómo la cuentes también, porque decir que no despiden gente cuando después todo desemboca en despidos indirectos porque no les pagaban mal los sueldos. Porque el despido indirecto nace de otra medida acertada, que es la prohibición de El resultado despedir. es el mismo, el trabajador se queda sin el ingreso. Claro, pero acá lo que se discute es no allanarle el camino al empresario para que directamente pueda interponer este acto extintivo. Ahora, hasta la prohibición de despedir 6 meses, hasta ahí estuvo bien. Después de los 6 meses, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es lo que a mí como laboralista técnico me desencanta? Que no hubo plan. Pensé que nos habían cerrado tribunales durante casi un año. Aparte, pero para eso estás vos. No te quiero robar protagonismo. El problema del ministerio es que no hubo plan. Vos decías, prohibición de despedir para los laboralistas, es como que vos digas, bueno, señores, cerramos el Banco Central para los economistas. O sea, no se emite un peso más. Bueno, vos decís, bueno, 6 meses, pandemia, están armando un plan. Porque claro, el plan que vos habías armado hasta antes de la pandemia, obviamente, lo tenés que reconfigurar. No hicieron nada. Nada hizo el ministro. Entonces, ¿qué hizo? Inercia, improvisación, el esquema. Ellos pensaron a nivel nacional de que la pandemia les iba a servir de excusa para la improvisación. Y decir, no, bueno, por la pandemia. Y hoy tenés un salario mínimo vital y móvil, estaba escuchando, 54.550 pesos. No sirve para nada. Y tenés salarios promedio de los trabajadores en 120.000 pesos. El salario promedio de 120.000 pesos, que yo lo agarro desde un gastronómico que te puede cobrar entre 60.000 pesos a 70 y un petrolero que te puede cobrar 400.000 pesos por mes. Ese es el salario promedio. De ahí viene, porque es mentira también que todos cobran 120, ¿no? Pero bueno, agarrando las estadísticas del INDEC, no representa lo que representaba en el 2015 el valor adquisitivo en valor dólar informal del salario mínimo. O sea que hoy los trabajadores están cobrando, los trabajadores conveniados que siempre cobraron mucho más que el salario mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil del 2015. Entonces es grave la situación. Hay que hacer, por eso yo arranqué con el tema del salariazo. Y aparece Raquel a solucionar el problema. Raquel Kelly Olmos, como a ella le gusta que le digan. ¿No le ves uña de guitarrero? No, es que no, como estoy diciendo en todos lados, yo no quiero anticiparme a una crónica de un fracaso que para mí ya es anunciado. ¿Por qué? Y porque si vos se nombraba que iba a reemplazar Tomada, por ejemplo.
yo sabía que Tomada no iba a tomar el ministerio. Porque no es un momento álgido. Es como que en el peor momento... Bueno, Massa agarró el Ministerio de Economía y por ahora le está yendo bien. Pero Massa es otra cosa. Tiene espalda. Tiene otro tipo de intereses. Cuando vos estás consagrado, cuando vos venís de 3 gestiones como Carlos Tomada, donde todo el mundo, hasta la oposición, le reconoce la gestión que tuvo, entonces vos no te venís a quemar. Y acá necesitabas a alguien con mucha espalda. Entonces, ¿yo qué dije? Vayan a buscar a alguien de reunión sindical. Porque si el problema van a ser los sindicatos, ¿por qué van a ser los sindicatos? Porque legítimamente los tipos van a venir por más del 100% de la reparación. Y hoy en día, hablar Bueno, pero Kelly Olmos dijo que ella viene con, digamos, la consigna de Alberto de que el salario recupere el poder adquisitivo. Kelly ¿Pensás Olmos que no viene lo va... con una espalda cargada de la flexibilización laboral del menemismo y dice que va a recuperar el salario de los trabajadores. No tiene noción de lo que es recuperar. Porque yo te estoy diciendo, acá tendría que haber venido, no sé, ¿querés que te tiene un nombre? Omar Plaini. Tendría que haber... No Pablo Moyano, porque Pablo Moyano tampoco servía para este momento. Porque vos no necesitas a alguien beligerante, necesitas a alguien dialoguista que le haga... y además pues, dirían que está, bueno, de los dos. Porque ni los trabajadores van a poder cerrar lo que ellos desean, ni los empleadores van a poder estirar tanto la cuerda. Porque si vos te fijas rubro por rubro a los empleadores, tienen margen de rentabilidad, que eso no pasaba en otras épocas. No es que no te están largando la moneda porque no pueden. Tienen margen de rentabilidad, ¿por qué? Porque el modelo que apostó este gobierno es un modelo de concentración económica. Entonces, hoy hay margen para negociar. Por eso Sudna. Por eso Sudna. Matías Tombolini circularizó un pedido de costos a distintos sectores. Nadie le contestó. ¿Por? Y porque si vos circularizás, pedís permiso, viste este tema de los buenos modales en algunas carteras públicas, y de repente ya te tomaron el punto. Si vos tenés un gobierno que no hace nada, ¿van a hacer ellos tu trabajo por vos? No, vos tenés que ir a la justicia y pedir lo que no te dieron por las buenas, solicitar que te lo suministren por las malas, porque lamentablemente la información en el siglo XXI es poder. Y si al gobierno se le niega la información, se le niega el marco de acción. Entonces, ¿qué me estás ocultando? Entonces, la gestión de Kelly Olmos, vos... No, yo le doy el beneficio de la duda porque uno tiene que... Pero, pobrecita. O no sabe a qué se sometió, o es una persona que está, como yo pienso, puesta como fusible para llegar al Mundial. Todo es para llegar al Mundial. ¿Cierran la paritaria con camioneros o se viene el paro? Y mira, Pablo Moyano va a ser muy beligerante. O le dan lo que quiere, o vas a tener al sindicato con las imágenes más beligerantes. El sindicato del neumático tuvo que pelear 6 meses para que le reconozcan pero Camionero este acuerdo. no es neumáticos, Camioneros te para el país. Sergio, muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de este programa. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.